Bueno, estaba viendo en los grupos una duda que había surgido recientemente, que era cómo pasar variables entre un formulario y otro y utilizarla para realizar ciertas consultas, ¿verdad? Entonces, vamos a crear un pequeño proyecto. Voy a realizar un Windows Form con Framework. Le voy a decir variables. Lo voy a probar en el lenguaje .NET y luego lo vamos a realizar en lo que sería el C Sharp, ¿verdad? Vamos a agregar otra solución acá para realizar ese proyecto. Entonces, lo primero que voy a hacer es probar mi formulario. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Lo que yo hago es, vamos a mandar una variable urgente, una que va a migrar de un formulario a otro. Entonces acá voy a crear yo lo que sería un button y voy a crear una variable para estarla pasando o hacer consultas, ¿verdad? En este formulario yo voy a ingresar un número y en el otro formulario voy a operar su raíz cuadrada, su elevación. Entonces acá, para realizar dicho proyecto, lo que yo hago es crear lo que es una clase. En esta clase yo le llamo, digamos, variables. Esta sería mi clase. Entonces aquí en la variable voy a crear una dim, una public shard. Y en esta public shard le voy a poner el nombre de la variable. En este caso lo voy a llamar número, que va a ser una variable de tipo entero. Entonces en mi primer formulario yo voy a hacer lo siguiente. Al presionar este botón voy a decir que como está en el mismo proyecto, voy a decir que variables punto número va a ser igual a cint de lo que esté en el textbox1.text. Entonces ahí ya tendría yo el valor. Voy a crear otro formulario. Y en el formulario número 2, lo voy a dejar con fotos. Aquí voy a recibir en un label el valor que tendría esa variable. Y aparte de eso voy a hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí su variable es lo voy a hacer un cachito más grande para que se vea. Voy a copiar esto acá y aquí voy a literalmente recibir el dato. Aquí le voy a poner nada, ¿verdad? Y aquí tampoco voy a poner nada. Y por ejemplo aquí voy a decir su elevación al cubo es, y ahí estaría todo el valor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En el evento load de este formulario yo voy a decir, ok, label2.text va a ser igual a variables.número, que fue el que yo mandé, y label4.text va a ser igual a, puedo pasar el valor que tiene el label 2 o simplemente puedo decir variables.número por variables.número. Okay. En este caso, si ejecuto la aplicación y yo paso un valor y le doy botón, aquí me revienta. ¿Por qué me revienta? Porque no le mandé ningún parámetro. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que no reventara, aquí le voy a poner 0 y ahí no revienta. Pero no me manda el otro formulario, entonces voy a decir fcon2.show. Entonces con esto ya puedo llamar al otro formulario, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a meter un número, por ejemplo 2,
put. Y dice la variable es 2, su elevación es 4. Si yo digamos aquí pusiera un 5, dice su variable es 2, su elevación es 25. Este tipo de parámetros funciona literalmente en todos los, en básicamente todos los tipos de variables. Por ejemplo, si yo creara una variable, acá incluso le puedo poner valores. Por ejemplo, public shared, le puedo decir nombre as string y le voy a decir, por ejemplo, Héctor. Y aquí, por ejemplo, en el formulario 1, voy a hacer yo que en el evento load tenga un label. Acá le voy a mandar un label acá. Y este label va a decir bienvenido y el nombre de la variable. Ok. Y entonces aquí, por ejemplo, cuando sea el evento load, yo voy a decir que label 1.text va a ser igual a label o a, por ejemplo, bienvenido, espacio, más variables punto nombre. Ejecuta. Y aquí no me tiro ningún valor. Va a ser 0. ¿Por qué aquí no me generó ningún valor al generar el evento load? Porque en teoría yo no puedo sumar un valor, voy a concatenar el valor. Entonces ahora voy a hacer acá, al parecer tampoco me está generando, me está mandando el parámetro como 0. ¿Por qué me está mandando el parámetro como 0? Bueno, vamos a mandar solo la variable que ya tengo acá y me lo sigue mandando como 0. Vamos a ver esta parte. Ok, pequeño error. Pensé que estaba programando en C#, le puse punto y coma. Entonces por eso es que no me reconocía el valor. Entonces, por ejemplo, acá en el label 1 habíamos dicho que, bueno, le vamos a aumentar un poquito de tamaño para 25. Y dentro de su funcionalidad yo voy a decir label 1.text va a ser igual a bienvenido espacio y voy a concatenar las variables punto nombre. Entonces aquí le voy a dar a ejecutar y aparece bienvenido Héctor. Aquí ya sería solo ordenar donde voy a colocar el label. Entonces esta sería la forma más fácil de pasar, digamos, una variable de un formulario a otro, y esto nos serviría para realizar consultas. Aquí en esta solución voy a agregar un nuevo proyecto y voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora va a ser con C#. Igual siempre de escritorio. Voy a mandar una aplicación de forms. Un frame, lugar siguiente. Igual le voy a llamar variables. Sí. Que voy a hacer lo mismo. Entonces, aquí yo tengo un formulario en C#, que es el formula. Perdón. Aquí voy a decir que este va a ser el proyecto con el cual voy a iniciar, ¿verdad? Establecer este elemento como proyecto activo. Igual acá puedo escoger acá en variables C#. Te voy a decir este elemento. Entonces, aquí para pasar, digamos, de un formulario a otro, literalmente voy a hacer lo mismo. Voy a agregar una clase. Esta clase le voy a llamar igual variables. Y aquí estarían las variables. La única diferencia de la clase variables que tengo acá y la clase variables que tengo acá va a ser la forma como yo voy a pasar los parámetros. Entonces, por ejemplo, si se dieron cuenta acá yo utilicé public shared,
pero para realizar acá las variables no voy a utilizar public shared, sino voy a usaré lo que sería el método static. Entonces, al realizar el método static, yo voy a realizar, por ejemplo, la misma operación number, y aquí ya le puedo pasar un valor, ¿no? Que le puedo setear que esto se va a llamar igual a esto. Entonces aquí ya tendría literalmente la variable funcionando. Aquí me dice que yo puedo utilizar esto como solo modo lectura, yo puedo venir y agregar algunos otros componentes, etc. Pero por el momento solo lo voy a dejar así. Entonces en el formulario 1 voy a agregar, aquí dentro de su método, ¿verdad? Voy a crear una función que lo va a llamar. Voy a irme al formulario, doble clic. Y aquí en el evento load voy a literalmente cargar lo que sería la etiqueta de label. Entonces voy a llamar un label igual y voy a realizar la misma operación. Le voy a dar igual, habíamos visto que 25. Entonces cuando ejecute el programa tengo que jalar la variable que está acá. Entonces en el método load voy a decir label1.text es igual a variables punto, y aquí es donde yo voy a llamar, digamos, a qué valor voy a utilizar, ¿verdad? Para poder jalar a esas variables. Entonces lo voy a llamar de la siguiente manera. Aquí no me lo permite jalar. ¿Por qué? Porque mi variable al parecer no es pública. Entonces ahora ya es pública. Entonces voy a venir acá, variables.nombre.com, ejecuto la aplicación y ahí sector. Entonces si yo vengo acá y le digo bienvenido y le concateno la variable, bueno, aquí la tengo que poner con más para que funcione. Voy a ejecutarlo y aquí aparecería bienvenido aquí. Mismo caso, si por ejemplo yo voy a venir acá y voy a crear una nueva variable que sería static integer o int número, sería literalmente la misma operación. Entonces yo voy a venir acá en el formulario, voy a hacer lo mismo, voy a ingresar un label, perdón, un textbox acá. Luego al textbox voy a agregar lo que sería el botón, ¿verdad? Entonces al agregar el botón acá, yo voy a realizar la misma operación. Entonces, por ejemplo, acá, lo primero que voy a hacer es decir, bueno, el variables punto número va a ser igual a convert punto to 32, el valor que esté en el textbox1 punto text. Y ahora yo tengo que llamar al otro formulario que ni siquiera he creado. Entonces ahorita voy a venir clic derecho, agregar nuevo formulario, le voy a dejar con formulario 2. Voy a copiar el mismo esquema que tengo acá para no estar tardando tanto. Y el formulario 2 va a decir lo siguiente: cuando sea su evento load, yo voy a decir que el label 2.text es igual a variable punto número, y la misma operación, ¿verdad? Label 4.text es igual a variable, perdón, acá sería paréntesis, variables punto número por variables punto número. Okay. Aquí tengo un pequeño error. Me dice que literalmente no puedo pasar un método
string aquí a la propiedad text, perdón, un número entero a la propiedad text. Para esto simplemente yo puedo hacer un toString para este caso y aquí ya tendría el valor. Entonces, en el caso de este, lo voy a encerrar dentro de paréntesis, completo.toString igual, y ya tendría el parámetro completo. Entonces, lo único que voy a hacer acá es, voy a venir y voy a crear un evento para llamar al formulario. Entonces, aquí crearía el evento para llamar al otro formulario de la misma manera. Entonces, para esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un nuevo formulario 2, por ejemplo, form 2. Y aquí le voy a decir que va a ser un form 2, que va a ser un nuevo form 2. Y esto ya lo mando a llamar. Entonces, por ejemplo, digo form 2.show. Ya pasó el parámetro completo, ya llamo el formulario, entonces hago la misma operación, veamos si funciona. Aquí voy a meter un 4, button, 4 y 16. Entonces, literalmente, esto sería la forma de pasar una variable muy sencillamente utilizando clases. Las dos clases son exactamente lo mismo, lo único que cambia es su forma de declararse. Por ejemplo, aquí vimos que se utiliza static public string y en la otra clase utilizamos public share. Literalmente funciona igual. En el siguiente video voy a pasar una consulta desde lo que sería base de datos, utilizando las variables de control para poder activar y desactivar ciertas cosas. Esto nos serviría también para ver qué usuario es el logueado, nos serviría para trabajar otros parámetros, por ejemplo, fechas, horas, podríamos pasar IDs, y en este caso podríamos utilizar dichos parámetros para estar ejecutando todas las opciones. En mi caso, yo utilizo esta funcionalidad para trabajar, digamos, les voy a mostrar un proyecto que está desarrollando ahorita. Por ejemplo, en este proyecto yo tengo mis clases, ¿verdad? Entonces en estas clases yo tengo las variables, por ejemplo, sucursal, empresa, rol, usuario activo, código de empleado, etc. Entonces, en este caso lo que sería en el área de mantenimientos, personal, planilla, yo estoy utilizando en esta planilla un formato. Entonces, aquí dentro de todo este código yo cargo un código de empleo. Y cuando ese código de empleo viene, me va a permitir a mí ver sus días, sus ingresos, sus horas, sus pagos de la siguiente manera. Ejecuto el proyecto. Se lo voy a pausar para mover las líneas. Ya estando dentro del proyecto, por ejemplo, yo lo utilizo en cierta manera para trabajar algo como esto. Por ejemplo, aquí en personal yo tengo la planilla. Aquí dentro de la planilla yo tengo, digamos, cada uno de las personas que están en dicha planilla. Al darle doble clic a la persona acá, me carga el código que tiene. Aquí me aparecen, por ejemplo, todos sus días descontados, todos los datos por medio de código. Aquí me aparecen sus ingresos y descuentos, aquí me aparecen las horas extra de esta persona y aquí me aparecen los pagos de los mismos, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo generar literalmente todos los componentes de acá. Esto también pasaría, por ejemplo, cuando yo utilizo generadores. En este caso yo puedo generar una planilla completa trabajándolo de esta manera. Con una variable global yo puedo generar una planilla. Esta variable lo que hace es que cuando yo venga y seleccione, por ejemplo, una planilla, yo puedo ver todos los datos de dicha planilla acá, pasando una variable nada más. Entonces, de esta manera sería como yo puedo utilizar las variables, ¿verdad?
pasándolas de extremo a extremo, dependiendo en qué programa voy a estar. Cuando nosotros utilizamos aplicaciones móviles, también podemos pasar parámetros utilizando dichas variables. Les voy a mostrar otro ejemplo. Por ejemplo, acá está una aplicación que se desarrolló con Xamarin. Entonces, aquí en la sección de variables, literalmente tenemos nosotros cómo compartir variables utilizando una clase, ¿verdad? En la clase base de datos, nosotros tenemos, perdón, en la carpeta base de datos tenemos la autentificación, la conexión y las variables como tal. Estas variables de control nos sirven para pasar todos los elementos dentro de las carteras, dentro de las diferentes vistas, ¿verdad? En general, para que nos sirva y podamos movilizarnos dentro de la aplicación, podamos asignar parámetros, etc. Entonces, en mi caso, la asignación y creación de variables es bastante simple, bastante sencilla, como les digo, utilizando una clase. Y es literalmente igual en ambos casos, solo la forma de escribir, cómo nosotros tenemos que acostumbrarnos. Bueno, entonces en el siguiente video les decía que voy a utilizar ya parámetros de base de datos para poder realizar dicho proyecto.